Capítulo 5. Harry volvió en sí lentamente, sus ojos parpadeando contra el brillo que inundaba su visión. Solo podía ver sombras borrosas y mucho blanco. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Iba a transformaciones, y luego escuchó algo de bullicio a su alrededor y una voz que hablaba. ¿Está despierto? Déjeme hacer mis comprobaciones, director. ¿Quién es ese? Su voz me resulta familiar. Por supuesto. Poppy, se escuchó la voz de un hombre. Severus y yo esperaremos a Amapola. Severo, y entonces se le ocurrió, cuando sus recuerdos volvieron a inundarlo. Debo estar en la enfermería, y Dumbledore y el profesor Snape también están aquí. ¿Qué pasó? Harry intentó hablar, hacer esa misma pregunta, pero salió como un graznido. Sentía su garganta como si alguien la hubiera llenado de arena. No. Intentes hablar todavía, primero necesitas algo de beber, dijo Madame Pomfrey. Toma, déjame ponerte los vasos, luego puedes sentarte un poco y tomar algo. Su visión se aclaró cuando el cómodo peso de sus gafas se posó sobre el puente de su nariz. Podía ver a Madame Pomfrey mirándolo, mientras Dumbledore y el profesor Snape miraban desde el otro lado de la habitación. Intenta sentarte ahí arriba. Dime si sientes algún dolor. Harry se levantó para quedar sentado y sacudió la cabeza ante la mirada inquisitiva de la enfermera. Ella le entregó un vaso de agua, diciéndole pequeños sorbos ahora, y él lo bebió. Su garganta se sintió mejor de inmediato. Harry querido, ¿estás dispuesto a responder algunas preguntas del director y del profesor Snape? Creo que sí, dijo, tosiendo un poco. ¿Qué diablos me pasó? Porque estoy aquí. Dumbledore y Snape avanzaron hasta que estuvieron justo al lado de Harry. Dumbledore fue el primero en hablar. Harry, muchacho. Lamento mucho que te hayan lastimado. Ahora lamentas que esté herido. ¿Dónde estuviste el resto de mi vida? Gracias, señor. Dumbledore hizo una pequeña mueca ante el tono frío de voz. Snape se limitó a mirar esto, impasible. Señor Harry dijo, mirando a Snape, ¿qué me pasó? Estabas atónito. Draco y Daphne fueron a buscarte cuando no apareciste en Transfiguración. Te encontraron después de buscar por un tiempo. Esperamos que puedas arrojar algo de luz sobre lo que pasó, dijo Snape, con la voz tensa y revisado. No estoy seguro, señor. Estaba camino a Transformaciones desde la biblioteca, y luego me desperté. Aquí, ¿no escuchaste nada? ¿Un encantamiento, ni siquiera pasos? ¿Algo que puedas decirnos?, preguntó Snape. Harry arrugó la cara en concentración, pensando mucho. No que pueda recordar, señor Harry, dijo Dumbledore, deseamos ayudarte. Ten la seguridad de que quien sea responsable de esto será castigado severamente. Expulsado, dijo Snape. Dumbledore ignoró la adición y continuó. ¿Conoce a alguien, estudiante o maestro, que le desearía daño? Puede que no me desees ningún daño, pero tampoco estoy seguro de que me desees lo mejor, no, señor. El único que se me ocurre es Weasley. Ron Weasley. Pero no creo ningún primer año sería capaz de hacer esto, interrumpió Snape, mirando directamente a Dumbledore. Quizás un tercer año con suficiente talento se seguirán todos los caminos. Severus, dijo Dumbledore en voz baja, pero creo que en esto estás equivocado. Si no lo hago, ambos serán expulsados, afirmó Snape, con una tranquila finalidad. Dumbledore se volvió hacia Harry. ¿Quién te atacó? Eligió bien su ubicación. No hay retratos en ese corredor que tal vez nos den información. Dime, Harry, ¿el corredor es tu forma habitual de llegar a Transfiguración? En realidad no. Tenía que ir a la biblioteca antes de clase, y por eso iba allí. Normalmente no lo hago. Bueno, dijo Dumbledore, con una mirada ligeramente aliviada en su rostro, eso nos da algo. Quienquiera que haya sido, tendría que haberte seguido. No parece que sea de gran ayuda, Harry. Deseo hablar contigo después de las vacaciones de Pascua, dijo Dumbledore, las pasarás con los Malfoy. Sí. Excelente. Primer domingo después del receso, 2 p.m. mi oficina. La contraseña será Pepperimps. Con eso, Dumbledore salió de la enfermería y se despidió alegremente de Madame Pomfrey. Snape todavía estaba de pie junto a la cama de Harry, mirando la figura de Dumbledore que se alejaba con una expresión extraña en su rostro. Señor Harry dijo tentativamente, ¿parece que sospechas de alguien? Snape volvió a mirar a Harry y solo lo miró por unos momentos antes de responder. Hace unos días, Ronald Weasley fue maldecido varias veces en el transcurso de unas pocas horas. Nada importante, pero lo suficiente como para causar enojo. Creo que quizás sepas quién está detrás de eso. Maldito Draco. Te dije a ti y a Theo que dejaran en paz a ese bastardo. Después de que Draco le dijera a Theo cuánto había enojado Ron a Harry, los dos habían decidido tenderle una emboscada y dejarlo tambaleándose y haciéndole cosquillas.
Harry había tratado de disuadirlos, diciendo que ya no quería tener nada que ver con el jengibre, pero Theo simplemente sonrió y dijo, no harás nada. De todos modos, los Slytherin se cuidan unos a otros. Harry simplemente miró al profesor Snape con una máscara inexpresiva. El hombre suspiró y continuó. Weasley tiene 2 hermanos en el 3er año, Fred y George. ¿Los conoces? Harry asintió, por supuesto, conocía a los gemelos Weasley. Los 2 mayores alborotadores de la escuela, todos los conocían. Posiblemente eran los únicos estudiantes que podían igualar a Peeves en bromas. Es posible, pero no muy probable, que se estuvieran vengando de ti por lo que le había pasado a su hermano menor Draco. Te voy a matar. Sin embargo, cuanto más pienso en eso, continuó Snape, menos sentido tiene. Esto no es propio de ellos. Serían más propensos a desaparecer tu ropa o hacerles algo vergonzoso y muy divertido. Este ataque no cae en su modus operandi. Entonces, ¿quién podría haber sido? Señor comillas, quién sabe, dijo Snape, con una mirada lejana en sus ojos. Madame Pomfrey dijo que Harry tendría que pasar la noche en la enfermería. Odiaba estar allí, ella lo trataba como si fuera un bebé. Al principio fue agradable no tener que hacer nada, pero después de unas horas se sentía inquieto y no podía tener otra discusión con la estricta enfermera sobre si estaba demasiado débil o no para al menos caminar por la habitación. Ni siquiera llevaba consigo ningún libro que le sirviera de distracción. Por suerte, sus amigos le hicieron una visita esa noche. Aún más afortunado, le trajeron uno de los libros de su biblioteca, así al menos tendría algo que hacer. Madame Pomfrey le había dicho que solo lo dejaría salir al día siguiente a la hora del almuerzo. Harry disfrutaba mucho haciendo sentir culpables a Draco y Theo por el posible resultado de su ataque a Weasley. Se olvidó de decirles hasta el final de su visita lo que Snape había dicho acerca de lo improbable que era que en realidad hubieran sido los gemelos Weasley quienes lo atacaron. Sin embargo, cuando les dijo, Theo se hundió visiblemente de alivio, mientras Draco golpeaba a Harry con una almohada. Harry finalmente obtuvo el visto bueno para salir de la enfermería justo a tiempo. Para bajar al gran comedor para almorzar. Todo el mundo estaba entusiasmado con el partido de Quidditch del día siguiente. Iba a ser Hufflepuff Gryffindor, y quien ganara este partido se enfrentaría a Slytherin en la final después de las vacaciones de Pascua. No hay ninguna posibilidad de que Hufflepuff gane, Draco. Ni una posibilidad, te lo digo, Blaise, ya verás. Gryffindor tiene un mejor equipo, pero Hufflepuff tiene un mejor buscador. Diggory seguramente obtendrá la snitch. La única pregunta es si Gryffindor anotará lo suficiente para ganar. De todos modos, comillas, ¿no es eso bastante improbable?, preguntó Tracy. Realmente no le importaba mucho el Quidditch, pero aún así apoyaría al equipo de Slytherin junto con todos los demás. En general, dijo Harry. Había estado leyendo y hablando mucho sobre Quidditch, y sentía que tenía una buena idea del juego. Pero normalmente no hay tanta disparidad entre los equipos. Si los buscadores fueran eliminados, Gryffindor absolutamente golpea a los Hufflepuff. Al final, tanto Blaise como Draco tuvieron razón, cuando Gryffindor ganó por 10 puntos después de que Cedric Diggory, el buscador de Hufflepuff, atrapara la snitch. A pesar de que la mayor parte del partido relativamente corto había sido Gryffindor anotando gol tras gol, aún así había sido emocionante. Harry se estaba emocionando a medida que se acercaba el momento de su segundo año, y con él, la oportunidad de probar para el equipo de Slytherin. Draco estaba muy seguro de que tanto él como Harry entrarían al equipo cuando hicieran la prueba, pero Harry todavía se sentía nervioso ante la idea. ¿Y si simplemente no fuera lo suficientemente bueno? Fue suficiente para hacerle querer no intentarlo, por si acaso. De cualquier manera, le había dicho a Draco que lo intentaría el año que viene, así que tendría que hacerlo. ¿Comillas qué son esas cosas?, preguntó Harry, señalando los correosos caballos que tiraban de sus vagones hacia el tren. Harry, ¿de qué estás hablándole?, preguntó Draco. Ya sabes, esos caballos que tiran de los carruajes. No se parecen en nada a caballos normales. Bueno, excepto por las patas y la cola, supongo. Ahora todos lo miraban con extrañeza, aunque el rostro de Theo tenía una expresión muy extraña. Harry, no hay nada tirando del carruaje, dijo Draco un poco preocupado. Harry miró el rostro de Draco, tratando de encontrar el chiste. Volvió a mirar al caballo, vio su cola azotar a una mosca y luego miró a todos los demás en el carruaje. Ustedes están bromeando, ¿verdad? En serio, Harry, dijo Daphne suavemente, no hay nada tirando de los carruajes, excepto magia. Pero tiene razón, dijo Theo, con la voz más baja que su tono habitual de confianza en sí mismo.
Comillas que dijo Daphne, mirando a Theo. Bueno, al menos todos lo miran como si fuera el loco. Son Testrals. Mi padre me advirtió sobre ellos, dijo Theo. Testral, dijo Harry, el nombre hizo cosquillas en su memoria. Sí. Solo puedes ver Testrals si viste a alguien morir, dijo Theo, haciendo que todos parecieran un poco incómodos. Comillas, ¿a quién viste morir? Por supuesto, sus padres, dijo Pansy con petulancia. No. Tienes que serlo suficientemente mayor para entender lo que pasó. Papá no estaba seguro de si yo podría verlo si yo tenía 8 años cuando mi madre murió. Harry habría sido demasiado joven cuando sus padres murieron. Draco miró a Harry. Oh, joder, un niño en el orfanato murió. Lo vi caer por las escaleras, dijo Harry a la ligera. Pansy jadeó, eso debe haber sido horrible. En realidad no, dijo Harry. Debieron haber captado algo por su tono, porque la conversación cambió muy rápidamente, aunque Daphne seguía dándole miradas furtivas y Draco tenía un poco de sonrojo subiendo por su cuello. Como de costumbre, el señor y la señora Malfoy estaban esperando a los chicos en la estación de tren. Se aparecieron en la mansión Malfoy, y Harry descubrió que esta vez la aparición no fue tan mala como la primera vez. Dobby llegó para tomar sus baúles y Harry y Draco fueron a desempacar. Draco había prometido mostrarle a Harry una parte de los terrenos que no habían visitado en el último viaje. Aparentemente, antes de que los Malfoy adquirieran este terreno, había sido un campo de golf muy. Realmente fue una vista impresionante. Ante ellos se extendía una gran llanura cubierta de hierba, con pequeñas zonas boscosas y flores y árboles salpicando el paisaje. Había ciervos deambulando por allí, y Draco dijo que había algunos unicornios que vivían en el pequeño bosque. No son muchos, por supuesto, no es tan grande. Pero mi padre dice que son suficientes y que no podemos vivir de nada más que de su cabello. Corrieron por la hierba alta, rodando y jugando en ella. No pasó mucho tiempo antes de que se cansaran y comenzaran el viaje de regreso a la mansión. Comillas, ¿cómo son esos Testrals en realidad? Solo he visto dibujos de ellos como un caballo cruzado con un dragón. Un poco espeluznante en realidad. Tienen estas alas largas que estaban enrolladas contra sus cuerpos. Comillas, ¿vale la pena ver morir a un mugle para poder verlos? Draco preguntó casualmente, mitad pregunta mitad. Declaración. Supongo. Todavía no es divertido ver morir a una persona. Simplemente dejan de ser una persona y se convierten en algo sin vida. Te lo digo, Harry, no puedes pensar en los mugles como si fueran personas, comillas, pero lo son. No pueden hacer magia, y tal vez sean más estúpidos que nosotros, pero siguen siendo personas. Draco sacudió la cabeza con bastante violencia, el cabello rubio volando por todos lados. Harry, vamos Draco, estoy demasiado cansado para discutir sobre esto ahora, dijo Harry, sin mentir realmente. Se sentía bastante agotado. La cena fue increíble, como Harry esperaba de los Malfoy. Mientras Harry y Draco se dirigían a la cama, Lucius detuvo a Harry por un momento. Harry, mañana me gustaría hablar contigo. Quizás después del desayuno. Harry no pudo ocultar un bostezo y asintió mientras decía, eso debería ser bueno, señor. Gracias. Lucius le dio a Harry una sonrisa indulgente. Para nada, Harry. Entonces Harry, como te dije en mi carta, la perspectiva de adopción no parece muy probable. Harry asintió. Estaban sentados en el estudio de Lucius. Harry sintió que el sillón en el que se encontraba lo estaba tragando. Aunque no quería moverse. Demasiado. Todavía tenía una voz en su cabeza gritando acerca de mostrar debilidad, y aunque la ignoraba la mayor parte del tiempo, tenía que darle algo. El problema es que las leyes de adopción actuales son extremadamente arcaicas y anticuadas. Existe una costumbre, que ya es casi ley, de nombrar un padrino para un niño. De esta manera, si los padres están incapacitados, el padrino criará al niño. Tu padrino nos causa algunos problemas bastante grandes. Tengo padrino, comillas. ¿Quién es mi padrino?, dijo Harry, algo de ira filtrándose en su voz. Un mago llamado Sirius Black. Era el mejor amigo de tu padre. Lucius se detuvo y miró fijamente a Harry. Internamente, Harry estaba temblando. ¿Qué demonios? ¿Dónde ha estado? El problema, Harry, es que Sirius Black está cumpliendo cadena perpetua en Azkaban. No hay esperanza de libertad condicional. ¿Qué pensó Harry? Su burbuja de indignación filtrándose en su voz. Lucius debió haber notado la mirada sorprendida de Harry porque se apresuró a continuar. Él mató a 13 mugles y a un mago. De hecho, la noche en que tus padres fueron asesinados. Y Harry, esto va a ser muy difícil para ti de escuchar. Lucius respiró hondo. Mientras Harry se preguntaba qué más vendría.
Sirius Black fue quien traicionó la ubicación de tus padres al Señor Oscuro. El cuerpo de Harry comenzó a temblar un poco. Es su culpa. Por su culpa, el Señor Oscuro mató a mis padres. Por su culpa crecí en una pesadilla. Su culpa. Todo esto es culpa de Sirius Black. Harry se quedó sin palabras. ¿Qué podría decir a eso? ¿Cómo se suponía que debía responder ante una bomba como esa? Comillas, Harry. Lucius dijo amable y suavemente, comillas, ¿preferirías continuar esta conversación más tarde? Harry sacudió la cabeza como si quisiera desechar los pensamientos sobre el asesinato de sus padres. No, señor. Si está bien, me gustaría discutir esto ahora y ordenar mis pensamientos más tarde. Muy bien, dijo Lucius con aprobación, ahora, obviamente Sirius no puede ser tu padrino. Sin embargo, dado que legalmente él es quien debe cuidar de ti, se vuelve muy difícil que alguien más tome tu custodia. Pero, ¿qué esperan que haga? ¿Qué les pasa a otros niños en este tipo de situaciones? Es una situación extremadamente rara. En el mundo mágico, si los padres y los padrinos no pueden acoger al niño en cuestión, él o ella generalmente será adoptado por una familia cercana. Tías y tíos y similares. Bueno, seguro que eso no sucederá conmigo, pensó Harry, aún recuperándose de lo que acababa de aprender. En realidad se sentía un poco histérico. No lo demuestres. Ninguna debilidad como tal, su caso, aunque no tiene precedentes ni es inaudito, es muy poco común. Quitar la custodia al elegido del padre y entregársela a otro. Requeriría una reunión de algunos de los Vicengamot. No de todo el tribunal, pero algunos de ellos, comillas, eso suena factible, dijo Harry, un poco confundido. Eso solo lo sería. Sin embargo, también necesitaríamos mostrar por qué tu situación de vida actual es insatisfactoria. Por supuesto, nadie pensaría que eres un mugle. Lucius dijo esa palabra con tal mordiente que Harry casi se sorprendió al ver al hombre. No estaba echando espuma por los labios. El orfanato es un lugar apropiado para un joven mago, particularmente no para ti. Eso también sería manejable, incluso sin que nos veamos obligados a entrar en detalles de lo que has experimentado en ese lugar. Entonces, ¿cuál es el problema real, señor? El problema, Harry, viene con tu director. Siendo que eres huérfano, criado en el mundo mugle, tu director y, por extensión, el jefe de casa, son considerados tus guardianes mágicos. Ahora, Albus Dumbledore puede estar dispuesto para permitir que seas adoptado por una familia mágica, pero hay casi ninguna posibilidad de que permita que seas adoptado por su enemigo político. ¿Quiere hablar conmigo después de Pascua?, espetó Harry. Lucius se quedó pensando profundamente. Durante unos minutos antes de hablar. Es muy posible que te advierta sobre mí. Cree que soy un titiritero que hace bailar al ministerio sobre mis hilos. Ojalá mis conexiones fueran tan buenas, dijo Lucius con una pequeña risa. Comillas, ¿dijiste que la adopción informal sería posible?, preguntó Harry, queriendo mantenerse en el punto. La información que le habían contado sobre su padrino le daba vueltas en la cabeza y, a pesar de su valentía, lo único que quería era salir ya del estudio. Sí. No debería haber ningún problema. Lo que prácticamente significaría es que te quedarías aquí durante el verano y tomarías las vacaciones que desees. No se cambiaría nada legalmente, en absoluto. Legalmente, Narcisa y yo no tendríamos nada que decir al respecto. Saludos, y cualquier cosa que requiera la aprobación de tu tutor aún tendría que pasar por la matrona del orfanato o por Dumbledore. Sin embargo, no vivirías en ese lugar, y creo que eso debería ser suficiente, al menos por el momento. Creo que será, señor. Alejarme del orfanato es todo lo que quiero ahora. Entonces ese es el camino que debemos tomar. Debemos tener cuidado, Albus Dumbledore tiene el poder legal para prohibirte venir. Además, creo que un hechizo con Fundus puede ser necesario. No queremos que la matrona se pregunte por qué estás aquí. No está ahí, ¿verdad? No, señor, dijo Harry. Sus sentimientos exuberantes aumentaron, incluso por encima de su estado de ánimo melancólico. Al final de la semana, Harry se sentía totalmente descansado. El descanso había sido realmente bueno. Le había tomado hasta el final del día después de su charla con Lucius para recuperar el equilibrio, pero Draco lo había ayudado. Habían salido volando, y después de eso Harry le contó a Draco toda la historia. Como el mejor amigo de su padre, y su propio padrino, había sido quien traicionó a sus padres ante el Señor Oscuro. Draco había quedado adecuadamente sorprendido. Conocía el nombre, Sirius Black, por supuesto. Era un asesino infame. Una calle entera de muggles había saltado por los aires en su pelea con otro mago, llamado Peter Pettigrew. En realidad, estamos relacionados con él, dijo Draco. Comillas, Pettigrew no
Black. Mi madre era Black. Sirius es su primo. Aunque la hermana de mi madre y su marido están en Azkaban realmente porque la tía Bella era la mejor sirvienta del Señor Oscuro, dijo Draco, con un poco de orgullo en su voz. Harry no se dio cuenta de eso, estaba demasiado concentrado en las palabras mismas. ¿En serio? Eso es una locura. ¿Qué hizo ella? Y así, el resto del día lo pasó Draco entreteniendo a Harry con historias de las acciones de sus tíos durante la guerra. Harry escuchó con horror, pero una pequeña parte de él estaba celosa. Eso es poder. Poder hacer lo que quieras. Ese es el verdadero poder. Los últimos 2 días de descanso le dieron a Harry mucho tiempo a solas. Draco se había olvidado por completo de la tarea que les habían asignado hasta que un comentario casual de su madre se lo recordó. Se había puesto bastante frenético, dejando a Harry contento de haber hecho la mayor parte antes del descanso. Harry usó mucho de este tiempo en la biblioteca y estaba leyendo un viejo tomo de filosofía y murmurando para sí mismo cuando Lucius entró sin que se diera cuenta. Eso es bastante asqueroso, decía. ¿Qué es? Harry se sacudió ante la repentina voz, casi tirando el libro. Vio a Lucius parado allí y se relajó, con el corazón aún acelerado. ¿De lo que habla este libro, señor? De ser egoísta, dijo, mostrándole el libro al hombre. ¿Qué tiene de asqueroso? Preguntó Lucius, acomodándose en un sillón. ¿Es solo que, no es bueno ser egoísta, verdad? Preguntó, sintiéndose repentinamente bastante inseguro. El egoísmo, dijo Lucius arrastrando las palabras, es el más honesto de los atributos humanos. Nadie más, aparte de amigos cercanos y familiares, realmente pensará en lo que será mejor para ti. Depende de ti cuidar de ti mismo. Pero tal como habla este libro, puedes hacer cualquier cosa por tu propio interés, y entonces preguntó Lucius, arqueando una ceja. ¿Qué pasa con? Dijo Harry, sintiéndose un poco nervioso, ¿qué pasa con la ley? La ley. Creo que ese libro realmente la trata. No he leído mucho de eso. Me encantaría que te llevaras ese libro cuando regreses a Hogwarts para el próximo trimestre. Deberías leerlo, Harry. Lo haré. Señor. Gracias, creo que lo encontrarás muy esclarecedor, continuó Lucius como si Harry no hubiera hablado. Solo asegúrate de pensar bien lo que dice. Las ideas contenidas allí son brillantes, pero requieren mucha reflexión para comprenderlas completamente. De hecho, ese libro es prácticamente la filosofía de la familia Malfoy. Podemos discutirlo durante el verano, Draco, ya casi terminas tu primer año en Hogwarts, decía la señora Malfoy en su último día de vacaciones. No puedo creer que hayas crecido tanto. Harry sonrió ante la incomodidad de Draco. El chico rubio francamente odiaba que su madre mostrara afecto delante de otras personas. Estarán bien, ¿no es así, muchachos? Sí, señora, respondió Harry, mientras Draco solo asentía. Maravilloso. Harry, estamos ansiosos por tenerte durante el verano, dijo, dándole a Harry una cálida sonrisa. Vamos, muchachos, debemos irnos, llamó Lucius desde el vestíbulo de entrada. Caminaron hasta que estuvieron fuera de la puerta, y Lucius y Narcisa extendieron sus manos. Harry echó un último vistazo a la mansión donde pasaría el verano y le dio una sonrisa brillante. Mientras tanto en Hogwarts, ¿qué hago, Severus? Snape miró al hombre que hacía la pregunta. De hecho, su jefe. El rostro del viejo mago estaba más arrugado que de costumbre y en sus ojos faltaba el brillo habitual. ¿Sobre qué exactamente? Preguntó, aunque tenía una buena idea de hacia dónde iba esto. Harry Potter, dijo Albus, mirando a Severus a los ojos. ¿Qué hago, Severus? No tengo idea. Francamente, veo muy pocas posibilidades de que el chico llegue a confiar o amarte y no te lo mereces. Traicioné a mi amo por ti, por una mujer, y tú maltratas a su hijo. No mereces mi confianza y mucho menos la suya. Estoy resignado a eso. Tomé decisiones tontas y ahora tendré que recoger las recompensas. Entonces, ¿qué quieres? Tengo una poción a punto de hervir. Severus, ¿qué piensas del grupo de amigos del chico? Así que hacia allí nos dirigimos. Puede que no lo presionen intelectualmente, pero parecen ser buenos amigos. Porque Albus suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Los amigos más cercanos de Harry son todos hijos de mortífagos o simpatizantes de los mortífagos. No juzgaré a los niños por las acciones de sus padres, pero ¿qué visión del mundo está adoptando Harry? Harry ya está en una posición privilegiada. Para odiar a los muggles, puede que ya estar siendo manipulado por Lucius. ¿Qué puedo hacer? El niño está perdido para ti, Albus, y recién ahora te estás dando cuenta de esto. Y es tu maldita culpa. No hay nada que puedas hacer, Albus.
Si intentas separar a Harry de sus amigos, simplemente harás su vida peor de lo que ya la tienes. Conozco a Severus, dijo Albus, elevando la voz. Comillas lo sé, comillas sí. ¿Qué? Dijo Snape con frialdad, comillas ¿deseas de mí en esto? No pondré al niño en contra de los primeros amigos que ha tenido. Lo conoces mejor que yo, Severus. Tratas con él mucho más y le gustas mucho más. Solo quiero evitar que siga el mismo camino oscuro que muchos otros han recorrido. El camino que tú tomaste no hay ningún señor oscuro que lo arrebate y lo ponga a su servicio, comillas, es mucho más que eso. No quiero que crezca revolcándose en rabia, odio y autocompasión. No quiero verlo adoptando la forma de pensar Malfoy, de estar por encima de la ley. No quiero ver eso de Harry. Y Severus, sabes que Voldemort no se ha ido por completo, si no estamos atentos, puede regresar. Prefiero lidiar con lo que es seguro. El regreso del Señor Oscuro no lo es. Y Albus, lo mejor para Harry en este momento es que sea amado y cuidado. Solo lo alejarás más de ti si lo intentas para vigilar a sus amigos. Dumbledore puso su cabeza en su mano por unos momentos. Albus, no podrás recuperarlo pronto. Él considera que tú causaste todo lo que sufrió, y tiene razón. ¿Qué manipulaciones puede estar haciendo Lucius? De todos modos, Severus, eres un mago brillante, pero no eres un político. ¿No ves el poder que tendría Harry si algún día ocupara su asiento en el Vicengamot? Te garantizo que cualquier moción que sugiera será aprobada, simplemente por el poder de su nombre. La Gran Bretaña mágica lo ama. Ahora Severus, imagina que Lucius Malfoy tenga ese nivel de poder. Lucius intentará poner a Harry en una posición en la que Harry escuche y respete su opinión más que cualquier otro. Eso sería formidable. Y muy parecido a Lucius. Comillas, ¿y qué harás, Albus? ¿Excluirlo de la mansión Malfoy? No lograrás nada, lo sé. Abriré una línea de comunicación con el chico. Con suerte, podré demostrarle que sí me importa. Él verá que tus acciones anteriores hablan en contra de eso. Comillas, ¿qué debo hacer, Severus? ¿Ver a Harry convertirse en un peón político? ¿Verlo hundirse en la oscuridad? No, se lo mostraré, amor. Tomará tiempo, pero eventualmente, se recuperará. Dudo que lo haga. Pero no me escucharás. Lo único que quieres es que todo sea bueno y feliz, incluso cuando simplemente no lo será. Espero que tengas razón, Albus. Espero que la tengas. Comillas, algo que informar sobre Quirrell, casi lo olvido. Incluso después de que el Señor Oscuro se haya ido, debo seguir siendo tu espía. No. Excepto su tartamudeo sobre querer tomarse otro año sabático, nada bueno. Hablaremos de nuevo, Severus, solo cuando me necesites la próxima vez. Por supuesto, Harry, muchacho, toma asiento, dijo Dumbledore cálidamente mientras Harry entraba a su oficina. Comillas, confío en que las vacaciones te hayan tratado bien. Sí, señor. Harry había estado nervioso por esta reunión desde que regresó a Hogwarts. Lo que Lucius había dicho al respecto tampoco lo había calmado. Había estado irritable toda la mañana y tuvo que correr inmediatamente detrás de herbología para decirle al profesor Flitwick que no estaría en encantamientos ese día. El diminuto duende había fruncido ligeramente el ceño, pero había asentido con una sonrisa cuando Harry le dijo que tenía una cita con el director. Cuando Harry llegó a la oficina de Dumbledore, estaba sin aliento y tenía un punto en el costado. Tuvo que detenerse por unos momentos junto a la puerta, apoyándose contra la pared y jadeando antes de sentirse capaz de enfrentar al director. Con todo, Harry no estaba exactamente en el mejor estado de ánimo para un encuentro cordial con un hombre al que realmente quería golpear. Comillas, estoy seguro de que tuviste mucho tiempo para estudiar, dijo Dumbledore. Sí, señor Harry, dijo Dumbledore, suspirando, tengo mucho que decirte. Por supuesto que lo hace. Probablemente sobre cómo se preocupaba por mis intereses cuando me dejó en la puerta. ¿Has experimentado una cantidad desmesurada de dolor y terror en tu vida en realidad? Nunca lo supe, ha sido debido a mis acciones que has experimentado esto. Yo sé, eso lo sé, Harry, que no hay nada que pueda decir o hacer que te haga confiar en mí. De hecho, para ser honesto, no merezco tu confianza. Comillas, está bien, eso fue sorprendentemente honesto. Tomé decisiones que en ese momento parecían ser los cursos de acción más sabios y sensatos. Podría dar excusas, pero Harry, todo se reduce a que estaba cansado. Estaba agotado de liderar una guerra. Estaba deprimido por las pérdidas que todos habíamos sufrido. Y estaba cansado de una responsabilidad tan extrema. Elegí la salida más fácil, Harry. Te dejé con tus familiares en medio de la noche, con la esperanza de que encontraran un bebé en su puerta. Sería un gran empujón para que te acojan. Harry se sorprendió al ver que las lágrimas comenzaban a brotar. Comillas, ¿qué clase de personas? Me dije,
¿Serían capaces de dejar de lado a un niño que queda bajo su cuidado? Dumbledore parecía realmente anciano ahora, con el rostro arrugado y demacrado. Y entonces, Harry, deje el asunto en paz. Ya se solucionó. Tú serías criado por una familia, amado y cuidado. Incluso cuando descubrí que te habían llevado a un orfanato, me consolé. Lo sabía muy bien. Qué malos podrían ser esos lugares para un joven mago, pero simplemente dejé pasar el asunto y me dije a mí mismo que estarías bien, que aunque no fueras amado, al menos serías atendido. Dumbledore respiró hondo, estremeciéndose mientras inhalaba. Me equivoqué. Nadie más que tú podría saber el alcance de lo que has sufrido, pero entiendo que fue horrible. Definitivamente se podría decir eso. Pero no permitiré que continúen los horrores que has sufrido. Deseo ofrecerte algo que nunca se le ha permitido a un estudiante aquí durante más de 500 años. Quizás debería haberlo sido, pero para bien o para mal no fue así. Si lo deseas, Harry, lucharé para que seas legalmente bajo custodia de Hogwarts. ¿Qué comillas qué significa eso, señor Dumbledore? Miró a Harry seriamente, sus ojos brillaban con lágrimas no gastadas. Significaría que, para todos los efectos legales, serías adoptado por Hogwarts. Como director, yo sería tu tutor legal, pero ese papel puede ser asumido por el profesor Snape. Significaría que se te permitiría permanecer en el castillo durante las vacaciones de verano. No tendrías que ir al orfanato, excepto tal vez para recoger alguna de tus posesiones que queden allí. La mandíbula de Harry cayó. Los primeros pensamientos que entraron en su cabeza fueron de excitación. Pensamientos en pasar días seguidos en la biblioteca, en recorrer el castillo a su antojo y descubrir sus secretos. Pensamientos sobre hablar con retratos y aprender sobre la historia mágica de quienes la vivieron. Pero luego recordó los largos días pasados en el orfanato, leyendo en su cama. Recordó cómo había sido cuando hizo amigos y cómo estos le impedían estar solo todo el día. Pensó en bajar a la sala común casi en cualquier momento para encontrar una partida de ajedrez o un chasquido explosivo y se preguntó cómo sería ver esa sala de vida y alegría vacía. No podía elegir eso. Ni siquiera por algo tan increíblemente emocionante y asombroso como tener Hogwarts para él. Solo. ¿Qué pasaría con la invitación de Malfoy? ¿Quién estaría allí para sacarlo de la biblioteca y obligarlo a volar? Nadie. Estaría solo. Y Dumbledore estaría a cargo de él. Y... Gracias señor, pero ninguno de tus amigos estaría aquí, dijo Dumbledore con un suspiro. Esa es una de las razones por las que Hogwarts dejó de aceptar protecciones. Había muy pocas y se consideró que no sería saludable que los estudiantes vivieran aquí solos. Sin duda, ya recibieron invitaciones para el verano. Sí, señor, por favor, sé Harry, que Hogwarts siempre tendrá espacio para ti. Gracias señor. Harry no lo demostró, pero estaba empezando a tener ganas de salir de esa maldita oficina. Solo quería que Dumbledore terminara ya para poder ir a algún lado y pensar. Una vez más, Harry se encontraba inseguro de lo que sentía por Albus Dumbledore. He oído que estás muy interesado en la teoría mágica, Harry. Ok, ya no tengo idea de hacia dónde va esta conversación. Sí, señor. Planeo tomar la clase en mi tercer año si puedo. Excelente, excelente. Es una parte importante de tu educación, una que lamentablemente no está muy bien estudiada. Si tienes alguna pregunta o idea en la que pueda ayudarte, por favor, no dudes en preguntarme. Gracias señor, pero el profesor Snape y el profesor Quirrell me han estado ayudando mucho con eso. Harry pensó que Dumbledore frunció el ceño, pero desapareció un milisegundo después. Debe haber sido un truco de la luz, pensó, sintiéndose de repente muy inseguro de sí mismo. Encantador. Bueno, cualquier cosa que pueda hacer para ayudarte. Harry, te prometo que lo haré. Gracias señor. Harry estaba seguro de que básicamente había dicho variaciones de la misma oración durante toda la reunión, y estaba empezando a sentirse un poco cohibido. Dumbledore se levantó y Harry siguió su ejemplo. Si te das prisa, podrías llegar a tu próxima clase. ¿Pociones? Creo sí, señor. Y recuerda Harry, por favor ven a verme si necesitas algo. Harry salió de la oficina del director con la mente confusa. Había pasado los últimos meses sintiendo rabia y odio por Dumbledore, desde que habló con Hagrid. Ahora quedó confundido. La rabia todavía estaba allí, hirviendo bajo la superficie, pero parecía que Dumbledore solo quería intentar hacer las cosas bien. ¿Quiero siquiera eso? Una relación con él. Él podría enseñarme mucho. La idea de pasar más tiempo del absolutamente necesario en presencia del viejo mago hizo que a Harry le ardiera la cabeza. No, no quiero eso. Solo quiero que no haga mi vida peor de lo que ya la tiene. Siempre puedes simplemente matarlo. Como le hizo al señor Roberts.
¿Recuerdas eso, Harry? ¿Qué le hiciste hacer? Porque no eras más que un pequeño y sucio. Harry decidió dejar pociones. El profesor Snape no estaría demasiado molesto, no una vez que Harry le dijera que su reunión con el director le impedía pensar con claridad. De todos modos, no necesito las enseñanzas de Dumbledore. Los otros profesores han sido bastante buenos y Snape y Quirrell siempre están felices de ayudar. La escuela estaba empezando a entusiasmarse con la final de la Copa de Quidditch. Slytherin versus Gryffindor siempre fue un partido apasionante, debido a su intensa rivalidad, pero esta vez la copa estaba en juego. Aún más que eso, el equipo que ganó la Copa de Quidditch probablemente también ganaría la Copa de la casa. Slytherin y Gryffindor estaban a 20 puntos uno del otro en un día cualquiera, y los 75 puntos otorgados por ganar la Copa de Quidditch asegurarían que quien la obtuviera definitivamente ganaría, sin importar que también les fuera a las otras casas en las clases. Harry en privado pensó que era un poco tonto que la Copa de Quidditch le diera puntos a la casa, pero definitivamente no se iba a quejar. Después de todo, el equipo de Slytherin era mucho mejor que el de Gryffindor. Debido a toda la emoción y las tensiones que generó, el equipo comenzó a viajar en parejas y tríos. Resultó ser una buena idea cuando alguien maldijo a Terence Hicks, el buscador. Definitivamente ni siquiera podría haber sido un Gryffindor, porque aparentemente, si Slytherin perdía por 60 puntos o más, Ravenclaw podría ganar la copa. Realmente no importó mucho, Madame Pomfrey pudo eliminar las cejas pobladas casi de inmediato y su buscador pudo ver de nuevo. Cuando ganemos, la fiesta será increíble, dijo Blaise. ¿Te sientes muy seguro, Blaise?, respondió Tracy. La niña se había abierto mucho en los últimos meses y ahora se uniría voluntariamente a las conversaciones. Por supuesto que sí. Los golpeadores y el portero de Gryffindor pueden igualar a los nuestros, pero eso es todo. Tenemos mejores cazadores y un mejor buscador. Prácticamente ya hemos ganado junto con las finales de Quidditch. Se acercaban los exámenes. Todos los profesores parecían deleitarse en burlarse de los estudiantes, diciéndoles que si fracasaban no podrían pasar al segundo año. Harry comenzó a ponerse un poco nervioso, pero sus miedos no eran nada comparados con los de todos los demás que no habían estado trabajando durante todo el año como él. En realidad es genial, pensó Harry, mientras ayudaba a Pansy con la revisión de sus encantos. La gente me pide ayuda. Lo que también fue genial fue que, además de agradarle mucho más durante el resto de su año y estar agradecido por toda su ayuda, en realidad le sirvió como una gran revisión. Él no era el único que ayudaba a los demás, a Theo y Draco a menudo les hacían preguntas sobre pociones, y las cosas de transformaciones se dirigían a Tracy. Después de un tiempo se volvió un poco agotador. Afortunadamente, encontraron formas de afrontarlo. Deberíamos cobrar por ello, había dicho Tracy cuando todos se escondían de los demás estudiantes de primer año. 5 puntos por pregunta. Recógelo todo. Podríamos hacer eso. O podríamos simplemente hacerlo gratis y que todos nos deban favores, dijo Draco, pareciendo pensarlo muy poco. Honestamente, ni siquiera me importaría si no fuera todo el tiempo. Cada vez que intento relajarme, alguien viene a preguntarme al respecto. Lo juro, si tengo que explicar qué partes de Billywick son buenas para las pociones una vez más me arrancaré el pelo, eso probablemente sea culpa de Draco. Te los envía cuando quiere un descanso, dijo Tracy. Comillas, al menos solo les están haciendo preguntas sobre un tema. Tengo que pasar de la defensa a la herbología y a los encantamientos. Bueno, Harry, eso debería enseñarte a no ser el mejor de la clase en todo. Comillas, ¿crees que los hemos dejado suficiente tiempo?, preguntó Draco. Sí. Tal vez tengamos la suerte de descubrir que solo pidieron un segundo o tercer año el día antes del gran partido de Quidditch. Harry se encontró en el centro de atención. Había salido del gran comedor después del almuerzo, junto con la gran multitud de estudiantes. Mientras caminaba hacia las puertas para dirigirse a herbología, escuchó dos voces discutiendo entre sí. Y te lo digo, durante 300 años has estado enrollado sobre mí. Ya es suficiente. Comillas, estás enganchado a mí, idiota. Rata, me culpas. Buscando la fuente de las voces, Harry finalmente localizó que provenían de un retrato de dos serpientes, con sus colas enrolladas una alrededor de la otra. Se quedó mirándolo durante 1 o 2 segundos, tratando de descubrir dónde terminaba una serpiente y comenzaba la otra, y luego simplemente se dirigió a las serpientes, que ahora estaban tratando de morderse entre sí, agachándose y esquivando los colmillos entrantes. Disculpe. Las dos serpientes dejaron de pelear y miraron a Harry. ¿Qué quieres?
Cría $, probablemente quiera decirte que tengo razón, y que ya deberías despegarte de mi $, porque tu pequeño dólar. La primera serpiente atacó y por poco alcanzó los ojos de la otra. Harry prácticamente tuvo que gritar para que lo escucharan por encima de sus escupitajos. $, Ambos están enrollados el uno alrededor del otro. Ni siquiera puedo decir de quién es la cola de quién es $. Ambas serpientes se detuvieron y miraron directamente a Harry. Fue en este punto que Harry se dio cuenta de que donde antes había un fuerte bullicio de los estudiantes a su alrededor, ahora había un gran silencio. Se giró y vio una veintena de personas mirándolo. Se dio cuenta de Weasley primero, a pesar de que estaba cerca de atrás. Sus pecas y su cabello rojo resaltaban contra su piel pálida. Draco, todavía de pie junto a Harry, parecía como si se hubiera quedado sin aliento. Estaba más pálido que de costumbre, pero sus ojos brillaban. Fue el primero en recuperarse, agarró a Harry del brazo y lo alejó de todos. Mientras se marchaban, Harry escuchó que en el vestíbulo de entrada se iniciaba una conversación entre murmullos. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió Draco, con el rostro sonrojado. ¿Le dirá que en serio? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué hablas, Parcel? ¿Cómo no pudiste decírmelo? ¿Un hablante de Parcel? No soy un hablante de Parcel. ¿De qué diablos estás hablando, Draco? ¿Lo soy? No lo sabría yo. Draco simplemente se quedó boquiabierto. Farfulló, tratando de hablar, y finalmente lo logró. Harry, acabas de hablar con dos serpientes delante de todos. Por supuesto, eres un maldito hablante de Parcel. Harry tuvo que reírse. Esto era demasiado ridículo. Draco, están en un maldito retrato. Hay una foto de un unicornio en el cuarto piso con el que he hablado varias veces. Eso me convierte en un Extreme Harry, dijo Draco débilmente, sacudiendo la cabeza. Todos han hablado con ese unicornio. Pero nadie ha hablado con esas serpientes. Solo podíamos escucharlas sisear. No hablaban inglés. De ninguna manera. Esto tiene que ser algún tipo de broma. Draco, creo que lo sabría si hablara Parcel. Y estoy seguro de que lo sabría si empezara a hablar un idioma diferente. Draco lo miró fijamente. ¿Lo dices en serio? No. ¿Crees que te estamos tomando una broma? Harry pensó en la multitud que lo había estado mirando. Bueno, en realidad no, pero tal vez hay un encantamiento en esa pintura o algo así. Entonces, porque ninguno de nosotros pudo entenderlo de ninguna manera. No lo sé. ¿Eres un hablante de Parcel, Harry?, dijo Draco, la emoción brillando en su rostro ahora. Esto es genial. Por supuesto, te pusieron en Slytherin. ¿Cómo se podría poner a un hablante de Parcel en otro lugar? Pero mi familia siempre ha sido Gryffindor. No es algo heredado. Hablar Parcel. Draco frunció el ceño. ¿Quién sabe? Pero es muy raro, eso es seguro. Ser conocido como hablante de Parcel convirtió a Harry en el centro de atención. La gente murmuraba y lo señalaba cuando caminaba por el castillo. Incluso dentro de Slytherin, él era el centro de atención. Cuando regresó a la sala común después de la cena, Peter Langton, un corpulento estudiante de cuarto año, se había enfrentado a Harry. El niño mayor conjuró una serpiente y Harry se vio obligado a decirle que hiciera todo tipo de cosas antes de que Peter la desapareciera. En Slytherin estaba bien. A Harry se le dio una especie de respeto a regañadientes. Afuera, sin embargo, la gente había empezado a silbarle. Mientras caminaba por los pasillos, los gemelos Weasley le lanzaron un hechizo que hacía que pareciera que tenía dientes alargados y locos. Ni siquiera lo supo hasta que pasó junto a un espejo. Parecía que todos en Hogwarts se enteraron de la noche a la mañana. Harry se habría sentido bastante solo, si no fuera por sus amigos. Draco parecía disfrutar mucho de ser el mejor amigo de un hablante de Parcel. Después de asegurarle a Harry que había un libro sobre cómo hablar con los animales en la casa de los Malfoy, y que estaba seguro de que habría cosas sobre hablantes de Parcel en él, había empezado a acribillar a Harry con preguntas al respecto, lo que en realidad estaba empezando a ponerlo de los nervios. No, Draco, no creo que pueda enseñarte a hablarlo. Demonios, ni siquiera sabía que lo estaba hablando. ¿Podemos dejarlo, por favor? Al menos hasta que haya aprendido más sobre ello. Bien, Harry. Pero necesitas conseguir una serpiente como mascota. Piensa en lo maravilloso que podría ser. El entusiasmo de Draco no fue la reacción de todos, ni siquiera en Slytherin. Blaise simplemente actuó como si nada hubiera pasado, y Theo y las chicas parecían desconfiar un poco de Harry, a pesar de que todos dijeron lo genial que era. Fantástico. Ahora la gente en mi propia casa piensa que soy un mago oscuro, solo porque puedo hablar con serpientes, como el señor oscuro.
Pero la vida en Hogwarts continuó con normalidad, con revelaciones sobre Harry o no. El partido de Quidditch fue increíble. Era simplemente la cosa más rápida que Harry había visto jamás. Todo terminó en menos de 3 minutos, con Slytherin aplastando a Gryffindor en la friolera de 160 puntos a 0. Como Blaise había predicho, la fiesta en la sala común fue salvaje. Alguien había introducido de contrabando whisky de fuego y pronto muchos de los grados mayores estaban bastante borrachos. Harry tomó un pequeño sorbo, un estudiante de quinto año le había dado una taza con un algo para beber para él. Charlatán. Le quemó la garganta y le hizo sentirse bastante mareado. Se lo dio a Theo, quien terminó la noche acurrucado sobre el inodoro. Los exámenes comenzaron y Harry se sintió bien con ellos. Sus estudios durante todo el año realmente habían valido la pena. Sintió como si simplemente los estuviera pasando rápidamente y se sorprendió bastante cuando terminaron tan pronto. Y antes de que se diera cuenta, el fin de año casi estaba sobre ellos. Tenían mucho tiempo libre y Harry lo pasó tratando de aprender el hechizo que Peter había usado. Quería poner a prueba sus habilidades para hablar Parcel. Lo siguiente que supo fue que Harry estaba empacando su baúl y preparándose para la fiesta de fin de año esa noche. Había recibido los resultados de su examen y, como era de esperar, le había ido bien. Ha obtenido sobresaliente o supera las expectativas en todo excepto en herbología. Obtuvo una aceptable en eso, pero pensó que eso iba a suceder. Después de todo, había cometido un error en la práctica. Fue cuando bajó a la sala común después de terminar de empacar su baúl que escuchó algo que lo molestó bastante. Bueno, me pregunto quién enseñará defensa el año que viene, comillas, ¿por qué? Dijo Harry, interrumpiendo al de tercer año que estaba hablando. Steven no sé qué, comillas, ¿qué le pasa a Quirrell? Steven miró a Harry con una especie de desdén por un segundo, luego su rostro cambió a una mirada semi-respetuosa. Era una expresión que Harry se había acostumbrado a ver en los rostros de los Slytherin mayores desde que hablaba Parcel. La mirada se tradujo en algo así como te respetamos por tus dones, pero aún eres solo un estudiante de primer año. La posición está maldita. Nadie ha durado más de un año durante 20 años o algo así. Pero de todos modos, continuó el chico, escuché a Snape decir algo sobre cómo Quirrell se tomaría otro año sabático. ¿Comillas qué? ¿Por qué comillas? ¿Quién sabe? Tal vez el año que viene tengamos un profesor que no sea un desastre tartamudo. Aunque Quirrell sigue siendo mejor que el chico del año pasado. Les digo, el profesor Knocklet era, pero Harry no descubrió que era exactamente el profesor Knocklet. Salió de la sala común a toda prisa, dirigiéndose a la oficina del profesor Quirrell. Señor, ¿por qué tiene que irse? Me ha enseñado mucho bueno, Harry, dijo Quirrell, hablando sin mirar detrás de él mientras empacaba sus libros. Siento la necesidad de un descanso de la educación y la oportunidad de educarme más. Harry ya no pensó que era extraño que Quirrell no tartamudeara cuando le hablaba. De hecho, no pensó en ese hecho en absoluto. Comillas, pero ¿quién ocupará tu lugar? Podría ser alguien terrible, tal vez sea alguien que tampoco tenga tiempo para responder a ninguna de mis preguntas. Harry, estoy seguro de que quien quiera que elija el director hará un trabajo admirable. No lo soy. He oído que ha habido profesores terribles antes. Aún así, uno debe pensar en sus propias necesidades antes que en las de los demás. Necesito irme, para mi propio crecimiento. Parece que ha estado leyendo el libro de filosofía de Lucius. Harry, espero grandes cosas de ti. Te aseguro que nos volveremos a encontrar. Solo recuerda. La magia no conoce el bien ni el mal. Solo el poder, y aquellos que tienen la fuerza para ejercerlo. Harry caminó hacia el banquete con Draco y Blaise. Todos los demás bajarían solos, una vez que hubieran terminado de empacar. Como es tradición, todos habían dejado sus maletas para el último minuto. Entraron al gran comedor y Harry no pudo evitar sonreír ante la decoración. Todo estaba con los colores de Slytherin, y había pancartas gigantes de Slytherin colgadas en la pared. Séptimo año consecutivo, dijo Draco con una gran sonrisa en su rostro. Mira la cara de Snape, nunca antes lo había visto tan feliz, al menos en público, comentó Harry. Nos ha mostrado a todos una sonrisa antes, sí, pero somos Slytherin, dijo Blaise, es diferente para nosotros. Dijeron en sus asientos habituales y comenzaron a comer. A diferencia de los otros banquetes que tenían, la comida ya estaba allí. No tenían que esperar a que sucediera nada específico antes de poder comer. No pasó mucho tiempo desde que se sentaron hasta que llegó Dumbledore. Para entonces, todos estaban en el banquete y habían empezado a comer, hablar y divertirse. La mesa de Slytherin era por lejos la más estridente. Pero todos parecían estar divirtiéndose.
Cuando llegó Dumbledore, caminó directamente hacia el podio, estiró los brazos en un gesto envolvente y comenzó a hablar. Comillas, otro año pasado, dijo alegremente. Y debo molestarlos con un gofre jadeante de viejo antes de hundirle el diente a nuestro delicioso festín. ¿Qué año ha sido? Con suerte, sus cabezas están un poco más llenas de lo que estaban. Tienen todo el verano por delante. Llegar déjalos bonitos y vacíos antes de que comience el próximo año. En primer lugar, me gustaría despedirme del profesor Quirinus Quirrell, quien nos deja por un año sabático y de autoeducación. Le deseamos lo mejor y esperamos verlo nuevamente cuando decida regresar al mundo de la enseñanza. Hubo una ronda de aplausos débiles, aunque Harry aplaudió hasta que le empezaron a doler las manos. Ahora, según tengo entendido, la copa de la casa aquí necesita ser premiada, y los puntos quedan así. En cuarto lugar, Hufflepuff, con 352 puntos. En tercer lugar, Gryffindor, con 398, Ravenclaw tiene 426 y Slytherin, 472. Hubo un aplauso general de todo el salón, pero la mesa de Slytherin dejó escapar una explosión de ruido alegre. Draco estaba golpeando su copa contra la mesa, Daphne gritaba y Harry simplemente se sentaba con una enorme sonrisa en su rostro. Bien hecho, Slytherin. Bien hecho, de hecho, y luego se fueron, en el tren, alejándose de Hogwarts. Harry iría con Lucius al orfanato, donde Lucius haría creer a la señora Spruce que es normal que Harry no esté allí durante el verano, y luego se iría a casa de los Malfoy. Entonces, Harry, preguntó Daphne, comillas, ¿cómo ha sido tu primer año en casa? Comillas, hogar, grave gruñó, confundido como siempre. Se refiere al mundo de la magia, dijo Draco. Comillas, bien, por supuesto. Harry miró a su alrededor, al grupo de amigos que había hecho. Miró a las personas con las que se sentía cómodo, personas que no lo consideraban un bicho raro o un bicho raro. Pensó en la magia que había aprendido y en cómo Draco dijo que aunque se suponía que no debían hacerlo, se les permitiría practicar magia, supervisados por supuesto, en la casa de los Malfoy. Ha sido el mejor año de mi vida, dijo con una sonrisa. Y en definitiva, así fue. Quirinus Quirrell estaba de pie en el cementerio, la luz de las estrellas atravesaba la niebla. Recuerda, llegó una voz aguda, provocando que escalofríos recorrieran su espalda, te desmayarás cuando me vaya. Todo debe estar preparado de antemano. ¿Cómo llegué a esto? Sí, señor, que fue de aquel joven Ravenclaw, tan elogiado por su talento. Realmente voy a desatar esto sobre el mundo otra vez. El tiempo se acaba. Es demasiado tarde para pensarlo dos veces. Júpiter sale, su maestro habló de nuevo, algo que Quirrell no pudo entender, y un cántico pareció surgir desde el mismo suelo. En tono bajo y lleno de malicia, su estómago se revolvió ante el ruido. Caminó hacia el caldero esperando sus ingredientes finales. La niebla se arremolinaba desde el suelo, mezclándose con el vapor del caldero. Las chispas hicieron pinchazos en él, proyectando colores grotescos sobre la abominación que flotaba sobre la mezcla burbujeante. Quirrell intentó no mirar al homúnculo deforme, pero sus ojos se sintieron atraídos por él. Su maestro necesitaba un cuerpo rudimentario para que el ritual tuviera éxito, pero esta cosa era horrible. Las voces que cantaban parecieron alcanzar un punto álgido y la voz de su maestro habló de nuevo. Comenzar. Quirrell apuntó con su varita a la tumba detrás del caldero. No hagas esto. Huir, comillas, hueso del padre, entregado sin saberlo, renovarás a tu hijo. El polvo se levantó de la tumba y se acumuló en una ordenada pila sobre el cuerpo que pronto habitaría su maestro. Ignorando su mente que gritaba, Quirrell continuó. Carne del siervo, dada voluntariamente, revivirás a tu amo por un segundo. El brazo de su varita fue plomo. Sintió que comenzaba un pánico sin sentido y empujó con todas sus fuerzas. Entonces dolor. Dolor abrumador y abrumador. Observó, con ojos llorosos, como su brazo izquierdo, hasta el codo, volaba hasta descansar sobre el polvo. Casi no podía pensar, solo quería hacerse un ovillo y llorar, curvando su miembro lisiado hacia sí mismo. Un espasmo recorrió su cabeza cuando su maestro le recordó su propósito aquí. Bebe sangre del enemigo, entonó, metiendo la mano en su túnica y sacando un frasco tapado, tomado a la fuerza, resucitarás a tu enemigo. La sangre salió del frasco y fue a unirse a su mano. Su mano. ¿Qué he hecho? Y entonces, sintió un dolor tan grande que el brazo que le faltaba no era más que un rasguño en comparación con él. Quirinus Quirrell gritó cuando su maestro lo dejó y luego no supo más. Lord Voldemort surgió del caldero. Es bueno volver a tener cuerpo. Se pasó los largos dedos por los brazos y el pecho y se los pasó por la cara. Miró al cielo y soltó una risa terrible.
Se acercó al cuerpo boca abajo de Kirrell. Fuiste un tonto útil. Es una pena que no hayas podido sobrevivir a mi partida. Hurgando en la túnica de Kirrell, sacó su varita. Apostrofó. Tejo y pluma de Fénix 13 pulgadas y media. Mi verdadero amigo. En verdad, que Kirrell te rescatara de los inefables fue un acto de bondad, no solo para mí. Llevando la varita a sus labios, la besó amorosamente. Tienes la gratitud de Lord Voldemort, le dijo al cadáver que tenía delante, mientras lo desaparecía. Conjurando algunas túnicas, se dispuso a eliminar toda evidencia de haber estado allí. Innsmouth o Dunbat. Ambas casas de seguridad todavía se encuentran en condiciones habitables. Innsmouth está más cerca de las zonas mágicas, lo que facilitará mis tareas. Innsmouth es cuando el recién revivido Lord Voldemort estaba a punto de aparecerse, se rió para sí mismo. Veremos durante cuánto tiempo más